En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración, de meditación, este momento de conversación con el Señor. Y hoy vamos a servirnos de un texto de Salviano de Marsella. Los datos biográficos que se poseen sobre su vida son escasos. Nacido en los primeros años del siglo V en Colonia o Treveris, no se sabe con certeza cuándo se trasladó al sur de la Galia. Desde el año 426 vive en la comunidad monástica de la isla de Lerins, frente a las costas de Marsella, y 3 años más tarde encontramos que recibe la ordenación sacerdotal. Sus escritos revelan una esmerada formación cultural
y merecen especial atención sus estudios jurídicos. De las numerosas homilías y de su producción literaria se han conservado algunas cartas y los tratados llamados A la Iglesia y Sobre el Gobierno Divino. Esta última es su obra más importante. Está compuesta de 8 libros y en ella Salviano desarrolla el tema de la providencia divina. Él se dirige a los cristianos para fortalecerles en la fe y en la confianza en Dios, en medio de la situación en que se encontraban los católicos en aquellos tiempos, esto es, bajo el dominio de los pueblos germánicos. Y junto a la intención apologética, la obra trata de atajar los desórdenes morales del momento y exhorta a la conversión. Y justamente unos párrafos de este tratado sobre el gobierno divino, concretamente el número 3, del 5 al 6, que será nuestro tema de meditación, una lectura breve y un comentario. El texto es el siguiente, así nos decía Salviano, te repito, en su tratado sobre el gobierno divino. Quizá hoy alguno piensa que se ha pasado el tiempo de sufrir por Cristo lo que los apóstoles soportaron en sus días. Es verdad, no hay emperadores paganos, no hay tiranos perseguidores, no se derrama la sangre de los santos, la fe no viene sometida a la prueba con los suplicios. Dios está contento de que le sirvamos en esta época de paz, que le agrademos con la pureza de las acciones y la santidad de una vida inmaculada. Por esto le debemos más fe y devoción, porque exige menos de nosotros, aunque nos haya dado más. Los emperadores son cristianos, no hay persecución alguna, la religión no se encuentra amenazada. Nosotros no estamos obligados a manifestar nuestra fe con una dura prueba. Por eso debemos agradar más a Dios con las obligaciones pequeñas. De hecho, demuestra estar pronto a empresas mayores si las cosas lo exigiesen, aquel que sabe cumplir los pequeños deberes. Omitamos, por tanto, aquello que padeció el bienaventurado Pablo, lo que, como leíamos en los libros religiosos escritos más tarde, padecieron los cristianos, ascendiendo así hasta la puerta de la casa celestial a través de los peldaños de sus dolores, sirviéndose de los caballetes del suplicio y de las hogueras como de escaleras. Veamos si al menos en aquellos actos hechos con religiosa devoción, pequeños y comunes, que todos los cristianos pueden cumplir en el momento de paz más estable, y en todo tiempo nos esforzamos realmente por responder a los preceptos del Señor. Recordemos el texto de San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, dice el Salvador, hacedlo también vosotros con ellos. Conocemos también la primera parte de esta sentencia que nunca olvidamos. La segunda la omitimos muchas veces, como si no la conociésemos. Sabemos muy bien lo que queremos que los demás hagan por nosotros, pero no sabemos lo que debemos hacer nosotros por los demás. Y ojalá no lo supiéramos, sería menor la culpa debida a la ignorancia. Como dice el siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor ni actuó conforme a la voluntad de aquel, será castigado. Ahora, nuestra culpa es mayor porque queremos la primera parte de esta sagrada sentencia para nuestra utilidad y provecho, y la segunda parte la omitimos
para injuria de Dios. Esta palabra del Señor viene otra vez reforzada y encarecida por el apóstol Pablo, que en su predicación dice que nadie busque su provecho sino el de los demás, y también buscando cada uno no el propio interés sino el de los otros. Ve con cuánta fidelidad siguió el mandato de Cristo. Es el buen siervo de un buen Señor y un magnífico imitador de un Maestro único. Caminando sobre sus huellas, casi las hizo más claras y esculpidas. Pero nosotros cristianos, ¿hacemos lo que nos manda Cristo o lo que nos manda el apóstol? Creo que ni lo uno ni lo otro. Estamos tan lejos de ofrecer a los demás alguna cosa con un poco de sacrificio, que nos preocupamos ante todo de nuestra comodidad, molestando a los demás. Y así termina el texto que les quería leer de Salviano de Marsella. Hoy, digamos, no es que estemos sometidos a los pueblos germánicos como lo estaban los cristianos en aquel momento, pero sí podemos decir que hoy los cristianos estamos de alguna manera bajo un dominio también tremendo, que es el dominio de la comodidad, el dominio del hedonismo, entendiendo por hedonismo ese buscar estar bien a cualquier precio. Un hedonismo que es fruto del egoísmo y que puede llegar a adormecer a muchas conciencias de los cristianos. Hoy, como en la época que nos narra Salviano de Marsella, no tenemos que padecer la persecución, no difícilmente nos vaya a pedir Dios el don o el sacrificio del martirio, pero en estos tiempos de paz entre comillas, yo me animaría a decir también que existe solapadamente, y a veces no tan solapadamente, una verdadera persecución de la verdad, del bien, de la bondad, porque lo sabemos, el demonio no se toma vacaciones y muchos son sus instrumentos. Algunos quizá lo saben y son estrechos colaboradores suyos, algunos quizá, en fin, sirven al demonio como instrumentos materiales. Pero pareciera como que hoy el lobo se ha disfrazado de oveja. El gran mentiroso sigue queriendo degradar y perder al hombre, a veces incluso bajo la bandera de la tolerancia. Veamos cuántos hoy están a favor de modelos matrimoniales y familiares que no tienen absolutamente nada que ver con el querer de Dios. Es muy penoso que efectivamente se vaya imponiendo en esta cultura una tolerancia malentendida, porque lo que hace es aceptar lo que es intrínsecamente contrario a la dignidad de la persona humana. Hay que ser tolerantes, pero lo que no se puede hacer es decir que está bien lo que está mal. Y no se puede decir que es lo mismo el blanco que el negro. Y hoy no puede ser, no hay derecho que se tome como un matrimonio algo que no tiene nada que ver con esa unión de un hombre y una mujer, esa unión para formar una familia, esa unión, como nos dice también la Iglesia, que justamente lleva al amor, al compromiso, a la entrega, a la donación, y que justamente de ese amor surgirán los hijos, etcétera, etcétera. Nos tiene que dar mucha pena que muchos, justamente a través de
la prensa, de la radio, de la televisión, propaganda, a través de medios de comunicación, radio, televisión, se vayan presentando modelos de familia que no son realmente modelos auténticos, modelos de matrimonio. Da mucha pena que con la bandera de la libertad se quiera autorizar también a matar al nasciturus, al niño por nacer, al no nacido argentino. Este es un tema que realmente tiene que preocuparnos, porque es muy grave y puede llegar a ser muy grave para nuestra querida nación que se autoricen leyes que permitan este horror que es el del aborto. A veces da mucha pena que sean tan pocos los que se movilicen para quejarse con respeto, pero con firmeza, diciendo que no hay derecho a cometer tal crimen. Da pena que a veces parecieran que muchos, en fin, estuviesen tan cómodos, calentitos, bien comidos, diciendo no te metas, no te compliques, esto es muy difícil, que hagan las cosas lo que pueden, no se puede hacer nada, y que muchos católicos, muchos cristianos, se queden de brazos cruzados cuando puede llegar a suceder algo muy grave en el país. Hoy tenemos que encomendar nuestro país y en el mundo entero, ¿no?, que este grave flagelo del aborto no avance con una legislación favorable. Y en los países donde está implantado, que poco a poco se recupere justamente la ley que proteja al niño por nacer, que es persona, que es hijo de Dios y que tiene los mismos derechos que la madre y que cualquier fiel, cualquier ciudadano que deambula por su país. Salviano de Marsella, en su texto que leíamos recién, invitaba justamente a los cristianos a no quedarse tranquilamente como adormecidos, ¿no?, sino animarse a actuar también contracorriente. Nadie ha dicho que la vida cristiana sea algo fácil, ni el mismo Jesucristo. Pero también es verdad que los cristianos tenemos la gracia de Dios para poder hacer muchas cosas. Ustedes me dirán, pero pareciera que es la lucha de David contra Goliat. Un David, un cristiano, o unos cristianos que son pocos, quizá con no muy buena fama, y un Goliat que tiene todos los medios, todo el dinero, toda la fuerza, una lucha completamente despareja. Puede ser, pero también es verdad que en la lucha de David contra Goliat, el que venció fue David, justamente, siendo él un imberbe, un niño, terminó venciendo a esa máquina de matar, ¿no? Bueno, nosotros efectivamente rezamos, pedimos a Dios de rodillas frente al Santísimo en la medida de nuestras posibilidades, volverá a vencer la verdad y el amor. Por eso no nos olvidemos de rezar mucho por estos temas que nos tienen que preocupar tanto. Y después que cada uno haga lo que pueda, pero quedarnos con los brazos cruzados, no podemos tener esta actitud. A algunos pareciera como que se le da a la gente pan y circo, ¿no? Nos recuerda, digamos, a lo que ofrecían los romanos en su plena decadencia. Y a veces hay ciertos programas de televisión, hay ciertas propagandas, hay siento que es tremendo, ¿no? Que pareciera que se está explotando la debilidad humana. Por un lado, la debilidad de la curiosidad del hombre que busca morbosamente. Por otro lado, un exhibicionismo exacerbado en muchos que con tal de tener un espacio, un nombre, un lugar, son capaces de hacer cualquier cosa. Es tremendo, ¿no?
Y nosotros no podemos acostumbrarnos a que efectivamente estas cosas nos las pasen por la televisión, por la radio, por las revistas, ¿no? En fin, ustedes me dirán, bueno, padre, pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? En fin, quizá mucho no se pueda hacer, pero quejarse, hablar con quienes presentan los auspicios de esos programas, que estamos llamados a defender la familia, no atacarlos, que estamos llamados a tratar de conseguir que la persona humana se valore y no que se vea degradado. Por eso, cada uno donde pueda. Pensemos que los cristianos estamos cada uno en la trinchera, luchando y junto al Señor, codo a codo, cada uno muy cerca. Vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude en esta batalla que es tan desproporcionada. Una batalla de amor, una batalla donde nosotros como cristianos respetamos a todos y a todos tratamos con caridad, pero que sabemos que hay verdades que no son nuestras, que son de Dios, y que estamos llamados justamente a tratar de guardarlas para nosotros, para todos los hombres, para las generaciones que nos sucederán. Madre mía, Virgen María, Madre nuestra, ayúdanos entonces a no dejarnos vencer por la comodidad, por la dejadez. Ayúdanos a cada uno de nosotros a tratar de defender esos derechos que son de Dios. Ayúdanos a saber defender la verdad con amor y con caridad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores,
obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración